Dolores ya dijo varias de las cosas que iba a comentar yo, pero empiezo igual. Para eso preparamos esta charla. ¿Podemos apagar la luz? Heidi, está ahí en el gozo la luz, ¿no me la apagás? ¿Esa? Sí. ¿Se ve bien? Bueno, supongo que ustedes reconocen a Ricardo Blanco. Ricardo Blanco es uno de los referentes del diseño industrial argentino, fue uno de los impulsores de la creación de esta carrera, fue director de la misma durante muchos años y fue el jefe de esta cátedra desde el inicio de la carrera. Él falleció en el 2017 y el año pasado, como le contaba Dolores, se hizo el concurso para el cargo de titular de su cátedra que gané yo. Mi nombre es Pablo Bianchi. Pero yo no soy un recién llegado. Ahí me ven con Ricardo corrigiendo para que pruebe que realmente estoy desde hace muchos años acá. Yo cursé en esta cátedra y en esta facultad todos mis años como estudiante y desde hace más de 25 años trabajo dando clases acá. Como les decía Dolores, por motivos administrativos, este año la cátedra se sigue llamando Blanco. Probablemente el año que viene ya sea Cátedra Bianchi, pero lo que me gustaba pensar y quería compartir con ustedes es que esta cátedra es a la vez la más vieja porque esta cátedra es la única cátedra de diseño que se mantuvo con un mismo titular y un mismo enfoque desde 1985, el año en que empezó la carrera de diseño industrial acá en esta facultad, hasta el concurso que, como les digo, se hizo en noviembre. Y también es la más nueva, porque justamente es una cátedra que se renovó, es la última de las cátedras de diseño, de los talleres de diseño, que renovó su titular. Y entonces creo que esa idea refleja algo que nosotros queremos para esta nueva vieja cátedra, que mantenga situaciones que consideramos muy valiosas y que son muy efectivas para el desarrollo de sus aprendizajes, pero también que permita incorporar las innovaciones que el diseño como disciplina propone. De hecho, Andrés comentaba recién que en Diseño 1 de su cátedra hacen un ejercicio de línea, lámina y volumen, que es un ejercicio clásico de la cátedra Blanco, y que nosotros hacemos también en nuestro taller. Ahora bien, pensamos mucho en qué decirles y qué no durante esta pequeña charla, durante estos minutos que tenemos para compartir con ustedes. Pensamos mucho en qué contarles hoy y decidimos en que no les vamos a decir si en tercero, segundo o cuarto van a diseñar un superauto o una OJ. Probablemente estén más cerca de diseñar una OJ que de un superauto, pero lo que queremos contarles son cosas mucho más profundas que están por debajo de los ejercicios, más allá de que los incluyan. Queremos contarle cosas que determinan lo que nosotros consideramos la cultura de esta cátedra. Situaciones que están por debajo de las elecciones de los ejercicios, pero también de la práctica docente cotidiana, de los esquicios que les proponemos, de los textos que les damos para leer, incluso las cosas que como docentes les comentamos en las correcciones cotidianas. Esos rasgos de identidad de la cátedra son los que definen esta cultura y es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Así que vamos a eso. En primer lugar, generar un clima de trabajo respetuoso y estimulante. Esto puede parecer una obviedad, pero es uno de los rasgos centrales de esta cátedra. El buen trato con los estudiantes, entender que cada uno de ustedes es diferente más allá de la masividad que tienen nuestros talleres, corregirlos de una manera no solo respetuosa, pero también honesta,
entender que los ejercicios tienen objetivos y en pos de eso trabajamos y que no los estamos evaluando cotidianamente para saber si son buenos o malos. Ustedes vienen, y esto lo decía Ricardo, no vienen acá a diseñar, sino a aprender a diseñar, y son cosas muy diferentes y nosotros siempre tenemos eso muy claro. Y por lo tanto, el respeto hacia el estudiante y el respeto también hacia nuestra propia práctica docente. En segundo lugar, hacer foco en la experiencia de la clase. Yo estoy seguro, y eso es uno de los valores de esta carrera, que si ustedes se concentran en los resultados que obtienen en cada una de las 5 cátedras de diseño, todos esos resultados son realmente muy buenos. De hecho, la formación que se van a llevar si cursan cualquiera de las cátedras es realmente muy valiosa. Ahora, me gusta ir un poco más allá, más profundamente, y decirles que lo que nosotros creemos es que no importan tanto los ejercicios, sino lo que pasa cotidianamente en la clase. Es en la experiencia de la clase donde sucede ese aprendizaje, donde se dan las interacciones entre los docentes y los estudiantes, entre los estudiantes entre sí, que permiten construir ese aprendizaje. Y nosotros en nuestra cátedra trabajamos mucho para lograr que la experiencia cotidiana de clase sea una experiencia recordable. Queremos que ustedes tengan ganas de venir acá, no porque sea simpático en términos banales o agradable, sino porque saben que viniendo a las clases aprenden. Y ese es el objetivo de esta carrera, que ustedes, insisto, aprendan a diseñar. Y eso es una de las cosas que nos lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Pensar que en cada clase se tramiten contenidos diferentes, que cada clase sea distinta, que cada clase sea a la vez estimulante e interesante. Otra idea central de la cultura de nuestra cátedra es entender que el diseñador trabaja para un contexto determinado, ¿sí? Y por eso tenemos que desarrollar un fuerte compromiso con el contexto. El diseñador no da respuestas en abstracto, da respuestas en función de un contexto determinado, y lo que nosotros queremos brindarle en la cátedra son herramientas para poder identificar, leer y operar en función de esos contextos que no son uno. No queremos generar diseñadores que sean buenos para un contexto específico, el de esta ciudad. No, queremos formar diseñadores que puedan leer con precisión, insisto, y por eso este es nuestro modelo de análisis, donde verán que las variables básicas de análisis de un objeto, de un producto, funcionalidad, usabilidad, morfología, están inmersas en un contexto. Insisto, queremos formar diseñadores que puedan ser capaces de leer cualquier contexto y operar en consecuencia. Un producto no es bueno o malo en abstracto, un producto es bueno o malo si responde adecuadamente a las lógicas de un contexto determinado. Y eso tiene que ver con el talento del diseñador, pero fundamentalmente con poder leer con precisión ese contexto, y por eso esa es uno de los rasgos de identidad de nuestra cátedra. Por otro lado, entender al diseñador como un operador cultural. Esto nos permite expandir las lógicas del diseño por fuera de las lógicas con que el mercado a veces nos encorseta. La cultura va mucho más allá de la lógica del mercado, y también nos permite entender que el diseñador, al ser un operador cultural, lleva la cultura material hacia adelante, lleva la cultura material hacia sus límites, trasciende eso, y esa es nuestra responsabilidad. Les pongo 2 ejemplos de trabajos profesionales para que pueda percibirse esta idea de cómo el diseñador opera culturalmente. Estos son unos banquitos diseñados por unos diseñadores que tenían un emprendimiento que se llamaba Usos en San Salvador de Jujuy. Fíjense cómo el producto transfiere la lógica material, tecnológica, pero fundamentalmente semántica del lugar en el que fueron creados, la Puna, con esta idea del carnaval y de su cultura ancestral. Ahora, si ustedes tuvieran que diseñar un banquito en Bariloche, en la Patagonia, probablemente hagan esto, un proyecto de Usos, ¿sí? La lógica cultural de un lugar, el contexto,
ha variado notablemente y por lo tanto la respuesta que dan los diseñadores es diferente. Sobre este tipo de cosas vamos a trabajar y de esto hablamos cuando hablamos que el diseñador es un operador cultural. Por otro lado, nos interesa propender al uso sustentable de los recursos. Esto en las prácticas cotidianas del taller. Por ejemplo, en un momento montábamos los paneles sobre un soporte rígido o imprimíamos unos banners gigantescos y después nos dimos cuenta que eso no tenía sentido, no solo desde lo económico, sino desde lo ambiental. Por lo tanto, cambiamos la lógica de las entregas. Por otro lado, tenemos ejercicios específicos, pero también nos interesa que esto, insisto, forme parte de la cultura de la cátedra. Entonces también nos debatimos sobre si es lógico que, por ejemplo, algunos ejercicios sean de productos que son demasiado banales. Hemos decidido, por ejemplo, que nunca en nuestra cátedra se diseñen productos de un solo uso o descartables. Más allá de que sabemos que son ejercicios, creemos también que eso sirve para tramitar estos patrones culturales que tienen que ver, como les acabo de mencionar, en este caso, con el uso sustentable de los recursos. Nosotros creemos que el diseño se expande. De hecho, probablemente hayan escuchado hablar del design thinking, que de alguna manera no es ni más ni menos que aplicar la metodología con la que los diseñadores industriales resolvemos problemas de los objetos a entornos no objetuales, fundamentalmente relacionados con la innovación, la generación de nuevos negocios, nuevos emprendimientos, nuevas problemáticas. Nosotros creemos en eso y por lo tanto tenemos ejercicios en la cátedra de ese estilo. Por ejemplo, diseñar una experiencia que implique comer en la playa sin generar residuos, pero fundamentalmente nos interesa decirles o me interesa decirles a mí en este momento, porque les estoy hablando yo, que esa posibilidad de expansión tiene que ver con la manera en que pensamos los diseñadores industriales, con cómo resolvemos los problemas y con los procesos cognitivos que eso tiene aparejado. Por lo tanto, vamos a trabajar en ejercicios de esta índole, pero también en ejercicios, si ustedes quieren, más tradicionales. ¿Recuerdan esa polaridad entre lo viejo y lo nuevo? Ustedes, que en realidad oscilan los 20 y pocos años, tienen mucho vínculo con lo digital. Bueno, nosotros también, más allá de ser viejos. Tienen mucho vínculo con lo digital, con lo virtual. Queremos también generar diseñadores apasionados por la materialidad, por lo analógico en el sentido de entender que el producto no solo es algo que se ve, un render, una imagen excelente, sino es algo que se toca, que se huele, que se siente el peso, ¿sí? Queremos que ustedes lleven la materialidad a un extremo. Hablar del refinamiento en las soluciones es algo propio del diseño industrial. Buscar cómo se resuelve algo, cómo lo vinculamos, cómo ocultamos ese vínculo, cómo lo mejoramos. Todas esas cosas que son propias, intrínsecas de nuestra disciplina y que hace que algunos diseñadores sean muy fanáticos y obsesivos, cosas que nos gusta, se tramitan también en este eje de nuestra cultura. Y por último, y como les decía antes, buscamos aplicar buscamos aplicar un enfoque metodológico propio. ¿Por qué? Porque, insisto, como les acabamos de mencionar, es a través de ese enfoque metodológico a partir del cual ustedes aprenden a diseñar. Seguramente ustedes se han dado cuenta, está acá el profesor Luzó para certificarlo, que no solo diseñan en los talleres de diseño, diseñan en tecnología, diseñan en morfología, diseñan en historia. Entonces, si diseñan en todas las materias, ¿qué es lo particular de estas materias nuestras, de los talleres de diseño? ¿Qué es lo central? Lo central es que ustedes en estas materias aprenden a diseñar y aprenden a partir de un enfoque metodológico que después aplican en todas las otras asignaturas y a futuro en su práctica profesional. Este es nuestro modelo metodológico. No los voy a aburrir ahora profundizando en el mismo. Espero que podamos hablar de él cuando cursen en nuestra cátedra, pero solo voy a decir 3 cosas. En principio,
que hay dos maneras de pensar muy diferentes entre esta etapa de ideación, la de anteproyecto, cuando ustedes exploran el problema, lo mapean, lo definen, y otra muy distinta en la etapa de proyecto, donde ustedes hacen la propuesta y desarrollan el proyecto. Son dos modos de pensar muy diferentes y en general los trabajamos como lineales, pero son muy distintos, implican saberes y talentos diferentes que cada uno de nosotros tenemos en diverso nivel. Por lo tanto, en la cátedra trabajamos y mucho para identificar dónde cada uno de ustedes tiene más herramientas y dónde tenemos que apoyarlos más para construir las otras, ¿sí? En segundo lugar, que entre ese vacío que se produce entre esas dos etapas hay un puente que es la estrategia. Nos interesa que ustedes puedan tener las herramientas para en un futuro resolver con eficacia sus proyectos. Entonces esta idea de estrategia, de poder previsualizar de este puente entre el anteproyecto y el proyecto, puedan previsualizar lo que van a hacer en esa etapa futura para poder concretarlo de una manera potente, ¿sí? Y este enfoque metodológico, insisto, es lo que define a nuestras materias, ¿sí? A los talleres de diseño. Porque, y lo reitero una vez más, es donde el espacio donde ustedes aprenden a diseñar y, supongo, por eso están ustedes acá, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Bien. No. No, para serte sincero, los estamos construyendo. Esta es una, como te decía, es una cátedra nueva, vieja, y muchos ejercicios van a hacer versiones similares a los años anteriores. Como te decía, en primer año vamos a hacer un ejercicio de línea, lámina y volumen, porque no encontramos una mejor manera de resolver eso y entonces la vamos a utilizar. Y en los otros años vamos tenemos sí temáticas, por ejemplo, si querés de algún año en particular te puedo decir cuáles serían esas temáticas. En diseño 3 tenemos, tratamos de, para que para nosotros sea sencillo, ponerle a los ejercicios nombres como si fueran canciones. Y después vamos cambiando el tema en función de como si hiciéramos covers de esa canción inicial. Entonces, en diseño 3 tenemos uno que se llama Industria Argentina. O sea, resolver un producto complejo con las lógicas de la industria nacional, ¿sí? Que sean series acotadas, tecnologías accesibles y sencillas. Ese es uno de los ejercicios. Después tenemos otro que se llama Que se mueva, que es un vehículo de alguna índole, no sabemos cuál y con qué nivel de complejidad, pero probablemente haya un vehículo ahí. Después, el año pasado trabajaron, y muchos nuestros estudiantes, sobre la investigación de materiales flexibles e hicieron una carpa. La carpa era muy grande, un poco compleja, entonces probablemente apliquemos esos conocimientos, que no son solo de nuestros estudiantes, sino de nuestros docentes, para hacer algo con materiales flexibles, pero con una escala menor. Creo que una mochila, solo porque a mí me gustan, pero estoy viendo si los puedo obligar a eso. ¿Y algo más? Bueno, eso es. Creo que me falta uno, pero ahora no me acuerdo. Hacemos un ejercicio Igual esto está en revisión. Si vas a cursar tercero y después cambiamos alguno, no me lo... un ejercicio también clásico que lo llamamos el póker. Variables aleatorias que se vinculan entre sí sacando cada una de esas variables de una bolsita y con eso tenés que resolver un proyecto. Porque a veces la práctica profesional te somete a desafíos que no estás esperando y nos parece bueno entrenarlos en eso. Sí. Sí, hacemos prototipo cuando consideramos que es necesario. En general, hicimos uno en cada uno de los cursos y cada uno tiene niveles de complejidad diferentes. Por ejemplo, sigo con esto de
llamar de una manera rápida y comprensible a los proyectos. En cuarto, queremos hacer uno que se llame el producto perfecto, que va a ser algo muy sencillo, pero que, siguiendo esta idea de refinamiento, que tenga un nivel de calidad súper alto. Y eso solo lo podés llevar adelante desarrollando un prototipo. Quizá el producto es muy sencillo, de hecho va a ser muy sencillo, pero en ese caso el objetivo es profundizar hasta el límite que podamos dentro del marco de la carrera esta idea de refinamiento. En diseño 1 nos interesa el acercamiento inicial a la materialidad. El año pasado trabajamos sobre un balancín, resuelto en placas, en grupos de estudiantes lo suficientemente grandes para que, sé que es un tema que a algunos de ustedes les importa, o a muchos de ustedes, para que la inversión no supere la de una entrega convencional. En diseño 2 hacemos siempre un producto, venimos haciendo un producto en términos de prototipo de RTA, o sea, un producto listo para armar, que tiene que venir en una caja cerrada y que otro usuario lo resuelve. Y en tercero con los materiales flexibles que les acabo de mencionar. Fui por atrás, ¿no? El problema de... Bueno, tengo dos últimas diapositivas. Les vengo contando que una cátedra, si tiene una cultura, es porque detrás hay personas que están comprometidas con esa cultura, con esa identidad. Y eso es lo que realmente importa. Estos somos nosotros, los integrantes de esta cátedra. Somos un grupo de buenos profesionales, buenos docentes, comprometidos con el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero fundamentalmente creo que somos todos buenas personas y eso es lo que más me estimula y que me permite estar acá pudiéndoles garantizar que si cursan esta cátedra van a encontrarse con buena gente. Y eso creo que es lo que más me importa. Buenos docentes, buenos profesionales, buenas personas. ¿Sí? Gracias.